hay un tipo de cansancio que dormir no arregla. Y mucha gente cree que está estresada por trabajo, por responsabilidades, por la rutina, por la vida adulta, hasta que un día se da cuenta de algo incómodo, que el agotamiento aparece especialmente después de ciertas conversaciones, después de ciertos silencios, después de estar con cierta persona, después de responder un mensaje, después de anticipar una reacción, después de un momento que técnicamente ni siquiera fue una pelea. Y eso confunde muchísimo, porque cuando pensamos en relaciones que desgastan, imaginamos caos evidente, gritos, drama, conflictos constantes, manipulación obvia. Pero no siempre funciona así. A veces el desgaste es muchísimo más silencioso, muchísimo más difícil de nombrar, porque desde fuera la relación incluso puede parecer normal. No necesariamente hay grandes escándalos, no necesariamente hay insultos, no necesariamente hay algo que puedas señalar fácilmente y decir, aquí está el problema. Y sin embargo, algo dentro de ti termina drenado. Eso pasa muchísimo más de lo que la gente cree, porque no todas las relaciones que agotan son obviamente destructivas. Algunas simplemente te mantienen en un estado emocional que consume energía de forma constante, como tener aplicaciones abiertas en segundo plano todo el día sin darte cuenta de cuánto están drenando batería. No siempre ves el consumo, solo notas que llegas vacío. Y quiero empezar con una pregunta incómoda. ¿Tu relación te da paz o solo te acostumbraste al tipo de estrés que produce? No respondas rápido, porque esa pregunta mueve cosas, especialmente si quieres a esa persona, especialmente si hay historia, especialmente si no quieres dramatizar, porque aquí no estamos hablando de simplificar relaciones humanas. No todo cansancio significa que debas salir corriendo. No toda dificultad significa incompatibilidad. No toda etapa compleja significa que el vínculo esté roto. Las relaciones reales tienen fricción, tienen momentos difíciles, tienen ciclos. Eso es humano. La pregunta es otra. ¿El vínculo te desafía de forma humana o te desgasta de forma constante? Eso es muy distinto, porque hay relaciones que cansan por crecimiento, conversaciones difíciles pero honestas, momentos incómodos que construyen algo mejor, procesos humanos normales. Y hay otras que cansan porque tu sistema nunca termina de relajarse. Y esa diferencia es brutal, porque una cosa es invertir energía, otra es perderla constantemente. Y aquí aparece la primera señal importante, no como teoría, como experiencia muy real. Sentirte agotado después de interactuar, incluso cuando no hubo conflicto evidente. Eso desconcierta muchísimo a la gente, porque piensan, pero si ni discutimos, todo estuvo bien, ni pasó nada. Exacto. Y aún así terminas drenado. ¿Por qué? Porque el desgaste no siempre viene de lo visible. A veces viene del trabajo invisible que hace tu sistema nervioso mientras estás con esa persona. Eso es importantísimo entenderlo, porque puedes estar externamente tranquilo, mientras internamente estás monitoreando, leyendo tono, interpretando silencios, anticipando estados de ánimo, midiendo palabras, calculando reacciones, suavizando respuestas, gestionando energía emocional. Eso consume muchísimo. Y no siempre eres consciente. Ese es el punto. A veces no sientes ansiedad evidente, solo cansancio. Y el cuerpo no inventa ese cansancio. Lo registra, porque cuando el cerebro percibe tensión relacional sostenida, aunque sea sutil, activa recursos. Atención aumentada, monitoreo social, respuesta fisiológica, liberación de estrés. No necesariamente de forma dramática, pero sí constante. Y lo constante desgasta muchísimo más que lo intenso ocasional. Quiero que pienses en esto. Hay relaciones donde puedes estar en silencio y sentir descanso, y otras donde el silencio pesa, donde algo en ti sigue trabajando, como si tu cuerpo no creyera del todo que puede soltarse. Esa diferencia importa muchísimo, porque el amor no debería sentirse como vigilancia interna permanente. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy honesta. Después de pasar tiempo con esa persona, ¿te sientes más tú o menos tú? No me refiero a si la quieres, no a si tienen historia, no a si hay cosas buenas. Me refiero a energía real. ¿Sales expandido o drenado? Porque eso dice muchísimo. Y aquí es donde mucha gente empieza a justificarse automáticamente. Es que está pasando por mucho. Es que yo también tengo estrés.
es que las relaciones requieren esfuerzo. Sí, todo eso puede ser cierto. Pero cuidado con usar verdades parciales para no mirar el patrón completo. Porque una relación puede tener contexto difícil y aún así estar drenándote. Las dos cosas pueden coexistir. No necesitas convertir a la otra persona en villano para reconocer tu agotamiento. Eso es importante. Porque mucha gente evita hacerse preguntas honestas porque creen que hacerlo implica acusar. No necesariamente. A veces simplemente implica observar. Y aquí hay algo especialmente importante. El cuerpo suele notar antes que la mente. Eso pasa muchísimo. La mente racionaliza, explica, justifica, contextualiza. El cuerpo siente pesadez, agotamiento, tensión, falta de aire, nudo, insomnio, irritabilidad, cansancio raro. Y luego la mente intenta explicar otra cosa. Trabajo, rutina, hormonas, estrés general. Pero a veces el patrón está mucho más cerca, en cómo te sientes dentro del vínculo. Y no, esto no significa que cualquier cansancio es señal definitiva, pero sí merece atención, porque una relación emocionalmente segura no debería sentirse consistentemente como recuperación imposible. Puede haber días difíciles, claro, pero no una sensación crónica de drenaje. Porque si alguien activa en ti estado de alerta repetidamente, aunque no lo haga intencionalmente, tu energía paga precio. Y aquí aparece algo muy sutil. A veces no es lo que la otra persona hace, es lo que tú te ves obligado a hacer dentro de la relación. Eso cambia muchísimo, porque quizá no hay agresión obvia, pero sí autoedición constante, sí hipervigilancia, sí trabajo emocional invisible, sí anticipación permanente. Y eso agota igual. Muchísimo. Piensa en alguien con quien puedes ser completamente tú. No actuar, no medir, no filtrar, no gestionar demasiado. Solo existir. ¿Cómo se siente el cuerpo ahí? Más suelto, más ligero, más natural. Ahora compáralo con el vínculo que te tiene pensando. Ahí empiezan respuestas incómodas. Porque quizá no es que esa persona sea terrible. Quizá el sistema dinámico entre ustedes te mantiene drenado, y eso también importa. Porque una relación no se evalúa solo por intención, también por impacto. Y aquí quiero decir algo importante. Muchas personas se acostumbran tanto al desgaste que lo normalizan. Así son las relaciones. Amar cansa, comprometerse agota. Es normal vivir con tensión. ¿Seguro? ¿O simplemente llevas demasiado tiempo funcionando en supervivencia relacional? Porque hay gente que no reconoce paz cuando la ve, porque su sistema aprendió a llamar amor a la activación. Eso es fortísimo y tristemente muy común, especialmente si vienes de historias donde el amor y la ansiedad estuvieron mezclados, donde querer a alguien implicaba incertidumbre, donde conexión y tensión coexistían, donde afecto no siempre significaba seguridad. Entonces, claro, lo estable puede sentirse raro y lo agotador puede parecer familiar. Eso no es culpa, pero sí cambia muchísimo cómo interpretas relaciones. Porque quizá lo que hoy llamas intensidad, tu cuerpo lo vive como desgaste, y esa diferencia cambia todo. Quiero preguntarte algo brutalmente honesto. ¿Cuántas veces has terminado emocionalmente cansado y aún así te dijiste que era normal? Porque si eso pasa seguido, quizá esta conversación importa más de lo que pensabas. Porque cuando algo se vuelve frecuente, la mente tiene una habilidad extrañísima. Lo normaliza, no porque esté bien, porque necesita seguir funcionando. Y eso pasa muchísimo en relaciones, especialmente cuando hay cariño, historia, rutina, compromisos, costumbre, porque aceptar que algo te está drenando implica abrir preguntas incómodas. Entonces la mente prefiere explicaciones menos amenazantes. Solo estamos pasando una etapa. Yo también estoy sensible. Así es convivir. Todas las relaciones cansan. Y otra vez. Sí, las relaciones reales requieren energía. Claro. Pero una cosa es invertir energía emocional. Otra muy distinta es vivir con sensación crónica de tensión. Porque ahí aparece la segunda señal. Y esta suele ser brutalmente silenciosa. Sentir que caminas sobre huevos emocionalmente. No siempre de forma obvia. A veces muy sutil, pero constante. Medir palabras. Pensar demasiado cómo decir algo. Anticipar reacción. Cambiar tono. Editar emociones.
Suavizar necesidades, elegir momentos perfectos que nunca llegan, guardar cosas pequeñas porque no vale la pena. Eso parece pequeño. No lo es, porque si haces eso repetidamente, tu sistema nunca descansa. Imagínate vivir en una casa donde constantemente ajustas volumen emocional para no alterar clima. No porque alguien siempre explote. A veces basta con imprevisibilidad, con frialdad, con retiro emocional, con sarcasmo, con cambios de humor, con incomodidad difícil de leer. No hace falta agresión abierta para generar hipervigilancia. Eso es importantísimo entenderlo, porque mucha gente invalida su experiencia solo porque nunca me ha gritado, como si el único daño posible fuera lo escandaloso. No, a veces el desgaste viene de incertidumbre emocional. No saber qué versión de la persona te tocará, no saber cómo reaccionará, no saber si una conversación simple se pondrá pesada, no saber si expresar algo traerá distancia. Y el cuerpo odia incertidumbre sostenida. Muchísimo. Porque el cerebro humano tolera mejor una amenaza clara que una amenaza ambigua constante. Eso es fascinante y brutal al mismo tiempo, porque lo ambiguo obliga al sistema a seguir escaneando. ¿Está bien? ¿Está raro? ¿Dije algo? ¿Mejor no hablo? ¿Ahora sí? ¿Se molestó? Eso consume energía de forma absurda. Y muchísima gente vive así sin llamarlo agotamiento relacional. Solo lo sienten como ansiedad rara, cansancio, irritabilidad, drenaje, pero no conectan puntos. Y aquí quiero preguntarte algo muy directo. ¿Puedes hablar libremente con esa persona o primero tienes que calcular? No me refiero a tener tacto humano normal, eso es sano. Me refiero a cálculo constante, a esa sensación de tener que administrar cuidadosamente cada interacción. Porque si eso existe, algo importante está pasando. Y no necesariamente porque la otra persona sea monstruosa. A veces es dinámica aprendida entre ambos. A veces es historia emocional tuya activándose. A veces es mezcla, pero el impacto sigue siendo real. Porque si tu cuerpo no siente suficiente seguridad para relajarse emocionalmente, eso desgasta. Muchísimo. Aquí aparece algo especialmente engañoso. La gente que camina sobre huevos muchas veces se convence de que solo está siendo madura. Estoy evitando conflicto innecesario. Estoy siendo empático. Estoy escogiendo mis batallas. Y sí, a veces eso es verdad. Pero la pregunta importante es otra. ¿Lo haces desde elección o desde miedo? Esa diferencia cambia todo, porque elegir no decir algo puede ser regulación. Sentir que no puedes decirlo es otra cosa. Y muchísima gente mezcla ambas. Eso hace dificilísimo ver el problema, porque parece autocontrol, pero por dentro puede sentirse como tensión constante. Y aquí quiero tocar algo muy humano, la autocensura emocional, porque cuando una relación empieza a entrenarte, aunque sea sutilmente, a reducir ciertas partes tuyas, algo profundo empieza a cambiar. No necesariamente de golpe. Lento, dejas de decir ciertas cosas, luego dejas de expresar ciertas emociones, luego dejas de traer ciertos temas, luego dejas de pedir ciertas cosas y eventualmente ya ni sabes cuánto filtraste. Eso es muy fuerte, porque la pérdida de espontaneidad es una señal enorme de desgaste. Cuando ya no hablas con naturalidad, cuando una parte de ti siempre está editando, cuando no puedes relajarte completamente, eso pesa muchísimo más de lo que parece. Porque la energía no solo se va en discusiones, también se va en contención constante. Y aquí quiero decir algo que suele mover mucho. No toda relación desgastante es obviamente mala. Algunas incluso tienen momentos hermosos. Muchísimo cariño. Historia real. Conexión genuina en ciertas áreas. Por eso confunde tanto. Porque si todo fuera terrible, sería sencillo verlo. Lo complicado son los vínculos donde sí hay cosas buenas, pero tu sistema igual termina agotado. Eso genera una pelea interna horrible. Pero también me quiere. Pero también hay momentos lindos. Pero tampoco es tan grave. Claro. Y aún así puedes estar drenado. No son cosas mutuamente excluyentes. Esa parte es importantísima. Porque mucha gente cree que para validar su agotamiento necesita evidencia extrema. No. A veces basta con observar el patrón energético real. Y aquí quiero preguntarte algo incómodo. ¿Cuánta energía gastas intentando mantener estabilidad emocional dentro de esa relación? No cuánto das, no cuánto amas. Energía de regulación invisible. Calmar, suavizar, anticipar, explicar, no incomodar, acomodarte. Eso cuenta muchísimo.
porque una relación donde constantemente gestionas clima emocional puede volverse agotadora aunque externamente parezca funcional. Y aquí aparece una verdad fuerte. Hay personas que se sienten más tranquilas cuando la otra persona no está. Y eso les genera culpa, porque aman, porque hay cariño, porque no quieren pensar mal, pero el cuerpo siente alivio. Y eso importa, muchísimo, porque alivio no siempre significa falta de amor. A veces significa descanso del estado de vigilancia. Esa diferencia importa muchísimo, porque mucha gente interpreta, si necesito espacio, entonces algo anda mal conmigo. No necesariamente. La pregunta es otra. ¿Ese espacio te recarga normalmente o sientes alivio específicamente de no tener que gestionar dinámica emocional? Eso cambia lectura completamente. Y aquí quiero tocar algo especialmente delicado, el miedo a activar al otro, porque muchísima gente no camina sobre huevos porque alguien explícitamente se los exija. Lo hacen porque aprendieron patrón. Aprendieron que ciertas emociones ajenas son difíciles, abrumadoras, incómodas. Entonces automáticamente adaptan conducta. No siempre porque el otro lo pidió. A veces porque su sistema ya anticipa. Eso complejiza muchísimo las cosas, porque entonces no se trata solo del vínculo actual, también de tu historia emocional. Pero otra vez, el impacto sigue siendo real, porque independientemente del origen, vivir en estado de autoedición constante drena. Y aquí quizá una pregunta muy honesta. ¿Te sientes libre de ser emocionalmente imperfecto con esa persona? Molesto, triste, confundido, necesitado, cansado, contradictorio, humano. ¿O sientes que debes presentarte regulado, razonable y manejable para que la relación funcione? Porque si es lo segundo, eso desgasta muchísimo más de lo que imaginas. Y quizá ya lo sabías en el cuerpo antes de poder ponerle palabras. Y cuando por fin puedes ponerle palabras, a veces llega una incomodidad todavía mayor, porque nombrarlo lo vuelve más real. Mientras solo era cansancio difuso, ansiedad rara o sensación de agotamiento sin explicación, todavía podías racionalizar. Pero cuando empiezas a ver el patrón, aparecen preguntas más difíciles. Y una de las más dolorosas es esta. ¿En qué momento empecé a perderme dentro de esta relación? Porque ahí aparece la tercera señal. Y esta suele ser una de las más profundas. Sentir que poco a poco te estás alejando de ti mismo para sostener el vínculo. No de forma dramática necesariamente. No un día despertando y diciendo, ya no sé quién soy. A veces es mucho más silencioso. Empiezas cediendo pequeñas cosas. Tus tiempos, tus hábitos, tus opiniones, tus ritmos, tus espacios, tus necesidades, tus gustos, tus límites, tus prioridades. Y como cada ajuste parece pequeño, no se siente grave, hasta que un día miras atrás y notas algo incómodo, que llevas demasiado tiempo acomodándote. Y aquí quiero aclarar algo importantísimo. Toda relación sana implica adaptación mutua. Eso es humano. Eso no es problema. El problema aparece cuando la adaptación se vuelve unilateral o cuando el costo es identidad. Porque amar no debería requerir borrarte progresivamente. Y sin embargo eso pasa muchísimo, especialmente en personas sensibles, empáticas, complacientes, personas que aman profundo, personas que valoran armonía, porque quienes tienen mucha capacidad de adaptarse, muchas veces se adaptan demasiado y lo hacen con buena intención. Quiero que funcione, no quiero generar problema, puedo ceder en esto. Da igual, me acomodo. Y otra vez, una vez no pasa nada, 100 veces cambian quién eres dentro del vínculo. Porque identidad no solo se construye por grandes decisiones, también por repeticiones pequeñas. Y si repetidamente eliges lo ajeno sobre lo propio, algo interno aprende. Mis necesidades son negociables. Mis tiempos pueden esperar. Yo me acomodo. Yo ajusto. Eso deja huella. Muchísima. Quiero preguntarte algo brutalmente honesto. ¿Sigues haciendo cosas que genuinamente te gustan? ¿O muchas dejaron de existir porque ya no se da? Piénsalo. Tus hobbies, tus espacios, tus amistades, tu descanso, tu espontaneidad, tus pequeños rituales, tu energía creativa, tu humor natural. Porque una señal silenciosa de desgaste es que la relación empieza a ocupar tanto espacio emocional
que el resto de tu identidad se encoge. Y aquí hay algo especialmente engañoso. No siempre ocurre porque alguien te lo prohíba. A veces ocurre porque tú mismo empiezas a reorganizarte alrededor del vínculo. Eso es importante, porque muchas veces no hay control explícito, solo desplazamiento gradual. Dejas de ver gente porque es más fácil. Dejas de hacer cosas porque ya no tienes energía. Dejas de expresar ciertas partes porque generan tensión. Y poco a poco tu mundo se estrecha. Eso pasa muchísimo. Y es devastador porque es silencioso. No siempre se siente como pérdida evidente. A veces solo se siente como cansancio, desconexión, rutina rara. Pero cuando miras profundo, hay reducción identitaria. Y aquí quiero tocar algo especialmente delicado. Las relaciones donde una persona se convierte emocionalmente en centro gravitacional. Todo gira alrededor de su estado, su energía, su humor, sus necesidades, sus tiempos. No necesariamente porque lo exija verbalmente. A veces simplemente porque dinámica se acomodó así. Y cuando eso pasa, la otra persona empieza a vivir en función del vínculo. No desde libertad, desde reorganización constante. Eso desgasta brutalmente, porque ya no estás simplemente en una relación, estás orbitándola. Y sí, esa frase pega, porque mucha gente no se da cuenta hasta que alguien lo nombra. Aquí aparece un síntoma muy fuerte, la desconexión del deseo propio. Cuando alguien te pregunta, ¿qué quieres? Y no tienes claridad. No porque no existan deseos, porque llevas demasiado tiempo priorizando otra cosa. Eso pasa muchísimo, y duele, porque el desgaste no siempre se siente como conflicto. A veces se siente como niebla identitaria. No saber bien qué te entusiasma, qué necesitas, qué extrañas, qué dejaste. Solo sentir que algo de ti está más apagado. Eso importa muchísimo, porque una relación sana debería coexistir con tu identidad, no absorberla. Y aquí quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Te gusta quién eres dentro de esta relación? No idealmente, realmente. ¿Te gusta tu energía, tu forma de reaccionar, tu nivel de ansiedad, tu espontaneidad, tu capacidad de descansar, tu versión emocional ahí dentro? Porque a veces el mayor indicador no es cómo es la otra persona, es quién te conviertes dentro del vínculo. Eso cambia todo, porque puede haber personas objetivamente no horribles, pero dinámicas que igual te reducen profundamente. Y aquí aparece algo muy común, el people pleasing relacional. Aunque mucha gente no se identifica con ese término porque imaginan algo superficial, no necesariamente es alguien que busca agradar todo el tiempo con sonrisas. A veces es alguien que automáticamente acomoda su experiencia emocional para evitar fricción, prioriza comodidad ajena, lee ambientes, ajusta energía, modifica conducta, minimiza necesidad. Y eso dentro de pareja puede parecer amor. Pero cuidado, porque amor y autoabandono no son lo mismo. Desde fuera incluso pueden parecer similares. Dar mucho, entender mucho, ceder mucho. Pero por dentro la sensación es distinta. Una se siente libre, la otra drenante. Y esa diferencia importa muchísimo, porque si constantemente das desde desconexión contigo, tarde o temprano aparece resentimiento. Aunque ames, aunque haya historia, aunque no quieras admitirlo, porque algo en ti sí registra pérdida. Y aquí quiero tocar una verdad muy incómoda. Hay personas que confunden sacrificio constante con profundidad del amor, como si mientras más te pierdes, más demuestra cuánto quieres. Eso es peligrosísimo, porque romantiza agotamiento. Y muchísima gente noble cae ahí. Yo doy todo. Yo siempre estoy. Yo aguanto. Yo entiendo. Perfecto. Pero la pregunta importante es otra. ¿A qué costo? Porque dar desde plenitud y dar desde drenaje no son lo mismo, aunque externamente parezcan igual. Y aquí aparece algo especialmente triste. La nostalgia por ti mismo. Esa sensación rara de extrañar cómo eras antes. Más ligero, más espontáneo, más tranquilo, más creativo, más conectado, más tú. Si esa sensación existe, merece atención. No como sentencia definitiva, como información, porque tu sistema quizá ya te está mostrando algo que tu mente todavía intenta justificar. Y aquí quiero decir algo con mucha claridad. No necesitas que una relación sea obviamente terrible para reconocer que te está desgastando. Eso es importantísimo,
porque mucha gente invalida su experiencia solo porque podría ser peor. Sí, siempre podría ser peor. Eso no convierte automáticamente lo actual en sano. Y quizá la pregunta más honesta aquí es esta. ¿Cuánto de lo que has cedido fue elección consciente? ¿Y cuánto fue desgaste gradual que normalizaste? Porque cuando empiezas a hacer esa cuenta con honestidad, suele aparecer una incomodidad muy fuerte. No solo por lo que has cedido, sino por cuánto tiempo llevas diciéndote que no era para tanto. Y ahí aparece algo que muchísima gente vive sin entender bien. La ansiedad relacional silenciosa, que nos lleva directo a la cuarta señal. Sentir más ansiedad que paz, incluso cuando todo está bien. Y esta es especialmente engañosa, porque rompe la idea clásica de que si no hay conflicto evidente, entonces el vínculo está funcionando. No necesariamente. Hay relaciones donde externamente no pasa gran cosa. No hay discusiones enormes, no hay crisis constantes, no hay caos visible. Y aún así algo en ti nunca termina de relajarse. Como si el cuerpo no recibiera el mensaje completo de seguridad. Eso es importantísimo. Porque una relación emocionalmente segura no significa ausencia total de problemas. Significa que tu sistema puede volver a calma. Y mucha gente en vínculos desgastantes no vuelve realmente a calma. Solo alterna entre alivio temporal y nueva tensión. Eso es distinto. Muchísimo. Porque hay relaciones donde cuando todo está bien, no sientes paz. Sientes tregua. Escucha esa diferencia. Paz versus tregua. La tregua es ese momento donde nada malo está pasando, pero una parte de ti sigue atenta, como si internamente pensaras, bueno, por ahora. Eso consume muchísimo, porque el sistema no se apaga, solo baja volumen. Y aquí quiero preguntarte algo brutalmente honesto. ¿Te sientes tranquilo dentro de la relación o simplemente agradecido cuando no hay tensión? No es lo mismo, para nada, porque agradecer ausencia de problema no necesariamente es seguridad. A veces es alivio de vigilancia, y el alivio no es igual a paz. Eso cambia toda la lectura. Porque mucha gente cree que los momentos buenos compensan automáticamente el desgaste. Pero si los momentos buenos solo se sienten como descanso entre estados de alerta, el cuerpo lo vive diferente. Y sí, aquí entra neuropsicología de forma muy humana. Cuando el sistema nervioso percibe imprevisibilidad emocional sostenida, empieza a operar distinto. Más monitoreo, más sensibilidad, más anticipación, más activación basal. Eso significa que incluso en momentos tranquilos puede seguir existiendo tensión subterránea, no porque estés exagerando, porque tu sistema aprendió patrón. Y aquí quiero tocar algo muy delicado, la adicción a la activación emocional, porque algunas personas crecieron asociando amor con intensidad, con incertidumbre, con espera, con ansiedad, con señales mixtas, con conexión intermitente. Entonces lo estable puede sentirse raro, incluso aburrido. Y lo agotador puede confundirse con profundidad. Eso es fortísimo, porque no estamos diseñados para buscar conscientemente desgaste. Pero sí podemos volvernos familiares con ciertos estados emocionales, y lo familiar muchas veces se siente correcto, aunque haga daño. Eso explica por qué hay personas que cuando por fin están con alguien emocionalmente estable sienten algo extraño, como si faltara chispa, como si algo no encajara. No porque falte amor, porque falta activación conocida. Eso es importantísimo entenderlo, porque si tu sistema aprendió a llamar amor a la ansiedad, puedes tardar muchísimo en identificar desgaste. Y aquí quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Extrañas a la persona o extrañas el ciclo emocional que activa? No respondas rápido, porque esa pregunta toca cosas profundas. A veces lo que engancha no es conexión sana, es la química del alivio después de tensión, y el cerebro registra eso fuertísimo. Porque alivio tras estrés libera recompensa. Por eso ciertos vínculos se sienten intensos, no necesariamente porque sean profundos. A veces porque alternan activación y alivio. Eso es brutal, porque desde dentro se siente poderosísimo, pero energéticamente drena muchísimo. Y aquí aparece algo especialmente común. Pensar demasiado, analizar mensajes, releer conversaciones, interpretar silencios, imaginar escenarios, cuestionarte si dijiste algo mal, anticipar conversaciones, sentir mini picos de ansiedad por detalles pequeños. Eso no siempre parece problema de relación.
A veces la gente lo llama simplemente sobrepensar. Pero cuidado, el sobrepensar muchas veces es síntoma de inseguridad relacional sostenida. No siempre, pero muchas veces sí. Porque una mente segura no necesita analizar obsesivamente microseñales para orientarse. Y si lo hace constantemente, algo merece atención. No desde culpa, desde observación. Aquí quiero preguntarte algo muy directo. ¿Tu relación te da claridad o te deja mentalmente dando vueltas? Porque esa diferencia importa muchísimo. Hay relaciones complejas pero emocionalmente claras, y relaciones aparentemente normales que dejan a tu mente atrapada. La claridad calma, la ambigüedad desgasta. Y mucha gente subestima cuánto drena la ambigüedad. Muchísimo. Porque la mente odia incertidumbre relacional sostenida. No saber dónde estás parado, no saber si algo cambió, no saber si expresar algo empeorará cosas, no saber si pedir necesidad traerá distancia. Eso consume batería emocional brutalmente. Y aquí aparece otro síntoma muy fuerte. El alivio cuando la otra persona finalmente responde bien. Eso parece bonito, pero a veces revela patrón. Porque si una simple respuesta amable te genera desproporcionado alivio, quizá estabas más activado de lo que pensabas. Eso importa, muchísimo. Porque en vínculos emocionalmente seguros, la amabilidad no debería sentirse como rescate. Debería sentirse relativamente normal. Y si no se siente así, merece observación honesta. Aquí quiero tocar una verdad muy incómoda. No todo vínculo que genera ansiedad es automáticamente incorrecto. Hay personas con historias de apego complicado que se activan incluso en relaciones sanas. Eso es real, y hay que decirlo con honestidad. Pero también es verdad que algunas dinámicas realmente alimentan esa activación. Por eso la pregunta no es simplista. No es, ¿tengo ansiedad? Entonces la relación está mal. No, la pregunta es, ¿qué patrones se repiten? ¿Qué impacto tiene el vínculo en mi sistema? ¿Hay espacio para regulación? ¿Hay claridad? ¿Hay seguridad emocional suficiente? Eso es mucho más maduro, porque evita culpar automáticamente a la otra persona, pero tampoco te obliga a ignorar lo que sientes. Y aquí quiero decir algo muy importante. Tu sistema nervioso no siempre tiene razón absoluta, pero siempre tiene información. Eso cambia muchísimo, porque mucha gente se va a extremos, o invalidan completamente lo que sienten, o convierten toda emoción en verdad definitiva. Ninguno ayuda. La clave es curiosidad. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué patrón aparece? ¿Cuándo aumenta? ¿Cuándo baja? ¿Qué activa? Porque ahí empiezas a entender si estás viviendo amor complejo o desgaste sostenido. Y quizá aquí viene una pregunta brutalmente honesta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste profundamente en paz dentro de esta relación, sin estar esperando que algo cambiara? Porque esa pregunta suele dejar un silencio incómodo. Y no porque automáticamente signifique que todo está mal, sino porque obliga a mirar algo que muchas personas llevan muchísimo tiempo evitando. Si la paz real casi no aparece, ¿qué es exactamente lo que estás sosteniendo? Y aquí llegamos a la quinta señal, la más silenciosa quizá, pero también una de las más reveladoras. Sentir que tu energía vital, tu alegría natural o incluso tu deseo de vivir ciertas cosas han disminuido. No necesariamente de forma dramática, a veces muy lentamente, tan lento que no lo notas hasta que alguien te dice, antes eras distinto, o hasta que tú mismo extrañas una versión de ti que parecía más viva, más ligera, más espontánea, más conectada. Eso duele muchísimo, porque no estamos hablando solo de cansancio, estamos hablando de apagamiento, y el apagamiento emocional es una señal muy seria de desgaste sostenido, no como sentencia, como información. Porque cuando una relación consume demasiada energía psicológica, algo inevitablemente deja de recibirla. Tu creatividad, tu deseo, tu curiosidad, tu paciencia, tu humor, tu capacidad de disfrutar, tu energía social, tu impulso de construir cosas. No porque de pronto te volviste otra persona, porque el sistema está priorizando supervivencia emocional. Eso cambia muchísimo la experiencia de vivir. Porque dejas de sentir que vives tu vida y empiezas a sentir que administras agotamiento. Eso es brutal. Y aquí quiero tocar algo especialmente delicado, la pérdida del deseo. No solo deseo sexual, aunque también puede pasar. Deseo vital, ganas, impulso, entusiasmo,
movimiento interno, porque muchísima gente interpreta eso como simple estrés. Y sí, a veces lo es. Pero otras veces es drenaje relacional crónico, porque cuando tu energía se va en regular tensión, anticipar conflicto, sostener dinámica o recuperarte emocionalmente, queda menos para vivir. Es así de simple, no como juicio, como realidad energética. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has querido descansar no del trabajo, sino emocionalmente del vínculo? Esa pregunta pega, porque mucha gente ama a su pareja, y aún así fantasea con silencio, con no tener que responder, con no tener que explicar, con no tener que gestionar nada emocionalmente por un rato. Y eso les genera culpa, muchísima, porque creen que si sienten eso, entonces algo terrible significa. No necesariamente. La pregunta importante es frecuencia y patrón, porque necesitar espacio humano es normal. Sentir alivio crónico al desconectarte del vínculo es otra cosa. Eso importa muchísimo. Y aquí quiero decir algo incómodo. El cuerpo muchas veces empieza a retirarse antes que la mente. Menos entusiasmo, menos presencia, menos deseo, menos espontaneidad, más apatía, más cansancio, más desconexión. Y luego la mente intenta explicar otra narrativa. Estoy raro, necesito vacaciones, estoy saturado, tal vez, pero a veces el drenaje está mucho más cerca. Y aquí aparece algo especialmente triste. El duelo silencioso por la versión de ti que el vínculo fue apagando, porque hay personas que no necesariamente quieren terminar la relación, solo quieren recuperar quienes eran dentro de ella. Y eso es un dolor muy particular, porque implica amor mezclado con desgaste, cariño mezclado con cansancio, historia mezclada con pérdida de sí. Eso confunde muchísimo, porque sería más fácil si todo fuera malo. Pero no siempre es así. A veces hay amor real, momentos lindos, conexión genuina, y aún así el sistema está agotado. Eso es precisamente lo que hace esto tan complejo. Y aquí quiero hacer una pausa importante. No todo apagamiento viene de la relación. Sería irresponsable decirlo así. Estrés, salud mental, trabajo, cargas vitales, muchísimas cosas impactan energía. Pero cuando el patrón cambia claramente alrededor del vínculo, merece atención honesta. No para culpar, para entender. Porque muchísima gente pasa años tratando síntomas sin mirar dinámica central. Y aquí quiero preguntarte algo brutalmente honesto. ¿Te sientes más vivo cerca de esa persona o más pequeño? No más enamorado, no más apegado, más vivo. Esa pregunta importa muchísimo, porque a veces confundimos intensidad con vitalidad, y no son lo mismo. Un vínculo puede ser intensísimo y agotarte profundamente. Otro puede ser menos cinematográfico y hacerte sentir profundamente más tú. Eso cambia toda la conversación sobre amor, porque culturalmente vendieron una idea peligrosísima, que amar intensamente implica sufrir, pensar demasiado, desgastarte, perder sueño, agotarte emocionalmente. No, eso puede pasar en ciertas etapas humanas, pero no debería convertirse en identidad permanente del vínculo, porque amor sostenido no debería sentirse como drenaje constante. Y sí, habrá momentos difíciles, claro, pero no una sensación crónica de apagamiento. Eso es otra cosa. Y aquí quizá quiero reunir las piezas con honestidad brutal. Si constantemente terminas agotado incluso sin conflicto evidente, si caminas sobre huevos emocionalmente, si poco a poco te estás perdiendo a ti mismo, si sientes más ansiedad que paz, si tu energía vital está disminuyendo, entonces al menos merece una conversación profundamente honesta contigo. No con pánico, no con dramatismo, con verdad. Porque estas 5 señales no significan automáticamente que debas romper, eso sería simplista. Pero sí significan algo importantísimo. Tu sistema te está intentando decir algo, y ignorarlo eternamente no suele salir gratis. Porque el cuerpo cobra, la mente cobra, tu identidad cobra, tu alegría cobra. Y aquí empieza la parte más incómoda de todas, porque una vez que ves el patrón, ya no puedes desverlo. Ahora aparece otra pregunta. ¿Esto puede transformarse? ¿O llevo demasiado tiempo sobreviviendo aquí? Y esa pregunta sí cambia vidas. Y esa pregunta incomoda por una razón muy simple. Porque ya no se trata solo de entender lo que sientes. Ahora se trata de decidir qué haces con esa información. Y esa es la parte donde muchísima gente se paraliza.
porque ver el desgaste no automáticamente te dice qué hacer, solo rompe la niebla. Y cuando la niebla se rompe, aparecen miedos muy reales. ¿Y si solo estoy exagerando? ¿Y si esto es culpa mía? ¿Y si todas las relaciones se sienten así después de cierto tiempo? ¿Y si estoy esperando demasiado? ¿Y si dejo algo que sí podía mejorar? Todas esas preguntas son profundamente humanas, especialmente si hay amor, especialmente si hay años compartidos, especialmente si la otra persona no es obviamente cruel, porque aquí está una verdad muy importante. Las relaciones que más confunden no siempre son las claramente destructivas. Son las que mezclan cosas buenas con desgaste sostenido. Eso es lo que atrapa a tanta gente, porque no puedes reducir la historia a blanco o negro. Y la mente ama respuestas simples. Pero la vida relacional rara vez funciona así. Puedes querer profundamente a alguien que también te desgasta. Eso existe. Puedes compartir historia real con alguien con quien tu sistema ya no se siente seguro. Eso existe. Puedes amar y aún así sentirte apagado. Eso existe. Aceptar esa complejidad es incómodo pero tremendamente liberador, porque deja de obligarte a elegir narrativas extremas. No necesitas pensar, todo fue mentira. No necesitas pensar, entonces soy desagradecido. Puedes simplemente reconocer. Algo importante está pasando conmigo dentro de este vínculo. Eso es muchísimo más honesto. Y aquí quiero tocar algo especialmente fuerte. La fantasía del cuando cambie esto, todo mejorará. Porque muchísima gente sobrevive años emocionalmente sostenida por futuros imaginarios. Cuando pase este estrés, cuando mejore el trabajo, cuando estemos más tranquilos, cuando madure, cuando hablemos, cuando pase esta etapa. Y sí, a veces ciertas etapas realmente complican vínculos. Eso es verdad. Pero hay una diferencia enorme entre atravesar una etapa difícil y vivir eternamente en esperanza aplazada. Esa diferencia importa muchísimo, porque la esperanza puede sostener, pero también puede anestesiar. Y aquí quiero hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Estás sosteniendo una relación real o la promesa mental de lo que podría llegar a ser? No respondas rápido, porque esa pregunta mueve muchísimo. Hay personas profundamente comprometidas con versiones potenciales de la relación, no con la experiencia real que viven hoy. Y eso es agotador, porque amar posibilidades consume una energía enorme, especialmente cuando la realidad diaria sigue drenándote. Aquí aparece otro punto importantísimo: confundir familiaridad con compatibilidad. Esto pasa muchísimo. Algo puede sentirse familiar porque se parece a dinámicas viejas, no porque sea sano. Eso es brutal, porque el cuerpo a veces interpreta familiaridad como seguridad, aunque objetivamente haya desgaste, especialmente si creciste con tensión emocional, incertidumbre o vínculos donde había que adaptarse mucho. Entonces una relación donde vuelves a caminar sobre huevos puede no sentirse extraña, puede sentirse conocida. Y lo conocido tiene un poder peligrosísimo, porque tranquiliza a una parte muy antigua del sistema, aunque drene a la versión adulta de ti. Eso merece muchísima honestidad, porque a veces no te quedas por amor solamente, también te quedas por familiaridad emocional. Y eso no es vergüenza, es información, muy valiosa. Y aquí quiero tocar algo delicado: la culpa de cuestionar, porque muchísima gente cree que si empieza a hacerse estas preguntas, ya está traicionando relación. Como si observar honestamente desgaste fuera deslealtad. No, la negación no es amor. Ignorar lo que pasa dentro no es compromiso maduro. Autoabandonarte no es nobleza. Y esto es importantísimo, porque hay personas que se sienten malas solo por admitir que están cansadas, solo por preguntarse si algo está bien, solo por reconocer alivio cuando están solos. Eso es durísimo, porque convierte la autoconciencia en culpa, y desde ahí es dificilísimo pensar con claridad. Aquí quiero preguntarte algo muy directo. ¿Te permites siquiera pensar honestamente sobre lo que esta relación te hace sentir? ¿O inmediatamente aparece culpa, defensa o justificación? Porque si ni siquiera puedes observar sin autocensura, ya hay información importante ahí. Y aquí aparece una verdad incómoda. A veces el mayor desgaste no viene solo de la relación, viene de la pelea interna entre lo que sientes y lo que te permites admitir. Eso consume energía brutal, porque una parte de ti ya está cansada, y otra insiste en invalidarlo. Estás exagerando, no seas injusto, podría ser peor, todo el mundo pasa por esto.
Esa guerra interna agota muchísimo. Y muchísima gente no está solo cansada de la relación, está cansada de discutir consigo misma sobre lo que siente. Eso pesa muchísimo, porque la claridad emocional requiere permiso interno. Y si cada intuición es atacada automáticamente, la mente se vuelve niebla. No por falta de inteligencia, por exceso de conflicto interno. Y aquí quiero tocar una pregunta especialmente importante. ¿Estás agotado por amar o por cómo estás amando dentro de este vínculo? Porque no es lo mismo. Amar requiere energía, claro, pero amor no debería sentirse como autoerosión constante. Eso es distinto, muchísimo, porque quizá el problema no es querer mucho. Quizá es el patrón desde el que sostienes el vínculo. Autoabandono, hipervigilancia, ansiedad, sobreadaptación, gestión emocional constante. Eso sí drena brutalmente. Y aquí aparece una verdad liberadora. Ver desgaste no te obliga automáticamente a una decisión radical hoy. Eso calma muchísimo a mucha gente. Porque apenas empiezan a reconocer algo, su sistema entra en pánico. ¿Entonces tengo que terminar? No necesariamente. Primero quizá necesitas verdad, conversación, observación, límites, honestidad contigo. Porque no toda relación desgastante está condenada. Pero tampoco toda relación mejora solo porque la entiendes mejor. Esa parte es importante. La claridad no es final, es inicio. Y quizá aquí empieza la pregunta más honesta de todas. Si dejaras de justificar el agotamiento, ¿qué verdad sobre esta relación te costaría más admitir? Porque esa verdad suele estar mucho más cerca de lo que imaginas. No siempre completamente formulada. A veces es apenas una sensación, una incomodidad persistente, una frase que aparece y tú mismo la empujas rápido hacia abajo. No me siento en paz. Extraño quién era. Estoy cansado de sostener esto. No sé cuánto más puedo seguir así. Ya no me siento seguro aquí. Y apenas aparece, llega el contraataque interno. No seas dramático. No es para tanto. Después se arregla. Solo estoy sensible. Eso pasa muchísimo, porque a veces lo más agotador no es solo el vínculo. Es el esfuerzo constante por no escuchar lo que ya sabes. Y aquí quiero decir algo importante. La intuición emocional no siempre llega con claridad elegante. A veces llega como cuerpo cansado, como irritabilidad, como desconexión, como apatía, como una resistencia rara. No siempre como pensamiento perfecto. Por eso tanta gente la ignora, porque esperan evidencia cinematográfica. Pero muchas veces el sistema habla mucho antes de que la mente tenga discurso. Eso merece respeto. No obediencia ciega. Respeto. Y aquí quiero tocar algo especialmente fuerte. El miedo a equivocarte. Porque una de las razones por las que muchísima gente se queda atrapada en desgaste es esta. No quiero tomar una decisión equivocada. Y eso tiene muchísimo sentido. Porque hablamos de vínculos, historia, amor, proyectos, personas reales, no decisiones pequeñas. Pero cuidado con esta trampa. Porque a veces el miedo a equivocarte te deja tomando una decisión silenciosa todos los días. Seguir igual. Y seguir igual también tiene consecuencias. Eso es importantísimo. Porque muchas personas sienten que mientras no hagan nada grande, están manteniéndose neutrales. No, quedarte también es una elección. Adaptarte también. Callarte también. Seguir drenándote también. Eso no significa que irte sea automáticamente correcto. Significa que no hacer nada también tiene precio. Y ese precio a veces es identidad, salud mental, alegría, años. Eso merece muchísima honestidad. Aquí quiero hacerte una pregunta brutal. Si supieras que esta relación seguirá exactamente igual energéticamente durante los próximos 3 años, ¿te quedarías tranquilo? No idealizando cambios, no suponiendo mejoras. Exactamente así. Tu cuerpo probablemente ya tuvo una reacción. Y esa reacción importa muchísimo, porque muchas veces no necesitamos más teoría. Necesitamos una imagen honesta del costo proyectado. Y aquí aparece algo muy humano. El miedo a perder lo invertido. Tiempo, historia, esfuerzo, memorias, intentos, planes. Eso pesa muchísimo. Y la mente lo usa constantemente. Ya hemos pasado tanto. He invertido demasiado. No puedo tirar esto. Pero quiero decirte algo incómodo. Tiempo invertido no convierte automáticamente un vínculo en saludable. Ni el amor, ni el esfuerzo, ni la historia.
Eso duele muchísimo de aceptar, porque todos queremos que lo invertido garantice algo, pero emocionalmente no funciona así. Y quedarse solo porque ya invertiste mucho puede profundizar desgaste todavía más. Aquí aparece una trampa cognitiva fortísima: confundir dificultad con profundidad, como si mientras más cueste, más valioso fuera, como si el sufrimiento validara el amor, como si el agotamiento probara compromiso. Eso está peligrosamente romantizado. Muchísimo. Y muchísimas personas emocionalmente nobles caen ahí, porque piensan, el amor real requiere sacrificio. Sí, a veces. Pero sacrificio ocasional y autoerosión sostenida no son lo mismo. No lo son. Y distinguir eso cambia vidas, porque entonces dejas de glorificar desgaste como prueba emocional y empiezas a preguntarte algo distinto. ¿Esto me está construyendo o me está consumiendo? Esa pregunta vale oro, porque una relación sana puede desafiarte, puede confrontarte, puede obligarte a crecer, pero no debería vaciarte constantemente. Eso es otra cosa. Y aquí quiero tocar algo especialmente delicado: el miedo a estar solo. Porque seamos honestos, a veces no es solo amor lo que sostiene desgaste, es miedo, miedo al vacío, miedo al duelo, miedo a empezar de nuevo, miedo a perder rutina, miedo a soltar identidad compartida, miedo a equivocarte, miedo a descubrir que sí podías haber aguantado. Eso es profundamente humano, no vergonzoso, pero sí necesita honestidad. Porque si el miedo a la soledad pesa más que tu bienestar emocional, puedes tolerar muchísimo más desgaste del que mereces. Y eso es peligrosísimo. Aquí quiero preguntarte algo muy directo. ¿Lo que te mantiene aquí es amor o miedo a lo que implicaría cambiar? No respondas desde ideal. Respóndete con brutal honestidad, porque a veces la respuesta duele, pero también libera. Y aquí quiero decir algo importante. Cuestionar no significa condenar. Eso calma muchísimo, porque muchas personas entran en pánico apenas empiezan a pensar honestamente, como si observar desgaste ya significara final inevitable. No, observar es madurez. Negar no es amor. Ignorar no es compromiso. Mirar no destruye. Lo que destruye muchas veces es sostener años de verdad no dicha. Y aquí aparece una pregunta especialmente importante. Si hablaras completamente honesto sobre cómo te sientes dentro de este vínculo, ¿qué crees que pasaría? No qué esperas. ¿Qué temes? Porque esa respuesta revela muchísimo. Si aparece, se molestaría, no me entendería, minimizaría, todo se pondría peor, me sentiría culpable. Eso ya es información, muy valiosa, porque muestra cuánto espacio real percibes para verdad emocional. Y eso importa muchísimo, porque una relación no solo se mide por cuánto amor hay, también por cuánto verdad puedes soportar sin romper dignidad. Y quizá ahí está una de las preguntas más honestas de todas. ¿Este vínculo tiene espacio para tu verdad completa o solo para tu versión manejable? Porque esa pregunta rara vez deja intacto a alguien. No porque automáticamente condene la relación, sino porque obliga a mirar algo mucho más profundo que compatibilidad superficial. Tu derecho a existir completo dentro del vínculo. Y eso cambia toda la conversación. Porque muchísima gente no está preguntándose realmente, ¿me aman? Se están preguntando algo mucho más íntimo. ¿Puedo ser completamente yo aquí sin pagar demasiado precio emocional? Esa es otra pregunta, mucho más honesta, mucho más incómoda, porque puedes ser querido, pero no sentido. Puedes ser importante, pero no seguro. Puedes ser valorado, pero no libre. Y esas diferencias importan muchísimo, porque no toda relación que permanece es una relación que nutre. A veces simplemente es una relación que ambos aprendieron a sostener. Y sostener no siempre es vivir. Quiero que pienses en esto con brutal honestidad. ¿Cuánta energía de tu semana se va emocionalmente en esta relación? No solo tiempo, energía mental, pensamiento, preocupación, regulación, recuperación, análisis, tensión, anticipación. Porque muchas personas subestiman brutalmente el costo invisible. Dicen, pero ni nos vemos tanto, pero no discutimos diario, pero en teoría todo está estable. Sí. ¿Y cuánto espacio interno ocupa? Porque una relación puede ocupar poco tiempo y muchísimo sistema nervioso. Eso es devastador. Y aquí quiero tocar algo especialmente fuerte: la recuperación emocional. Porque hay personas que
después de interacciones con su pareja, necesitan tiempo para volver a sí. No por normal necesidad humana de espacio, por drenaje. Necesitan desconectarse, dormir, distraerse, quedarse solos, callarse, recuperar energía. Y eso se vuelve tan frecuente que parece personalidad. No soy tan sociable. Necesito mucho espacio. Tal vez tu sistema está agotado de sostener dinámica emocional específica. Eso cambia muchísimo, porque entonces no estamos hablando de temperamento solamente. Estamos hablando de impacto relacional real. Y aquí quiero preguntarte algo brutalmente honesto. Cuando piensas en compartir tiempo con esa persona, ¿tu cuerpo se expande o se tensa? No lo que deberías sentir, lo que pasa realmente, porque el cuerpo suele responder antes que el discurso. Y muchas veces la mente dice, claro que quiero, mientras el cuerpo dice algo completamente distinto. Pesadez, resistencia, mini ansiedad, agotamiento anticipado. Eso importa, muchísimo. No como sentencia definitiva, como información. Porque tu sistema no siempre tiene la historia completa, pero sí tiene experiencia acumulada. Y aquí aparece algo especialmente doloroso. La culpa por no sentir entusiasmo. Porque cuando amas a alguien o has amado mucho, puede doler muchísimo notar que tu energía ya no responde igual. Entonces aparece culpa inmediata. ¿Qué me pasa? Antes no era así. Tal vez yo cambié. Sí, quizá cambiaste. Y eso no necesariamente es problema. La pregunta es ¿por qué? Porque a veces el amor madura y se transforma sanamente, y a veces la energía baja porque el sistema está exhausto. Eso no es lo mismo. Y distinguirlo requiere honestidad brutal. No romanticismo. No miedo. ¿Verdad? Aquí quiero tocar una trampa muy común. Esperar volver a sentirte bien sin cambiar dinámica. Eso atrapa a muchísima gente. Porque quieren recuperar energía, pero mantener exactamente el mismo sistema. La misma comunicación. La misma tensión. La misma dinámica. La misma autocensura. Eso rara vez funciona. Porque si el desgaste viene de patrón, descansar sin tocar patrón solo da alivio temporal. Es como cargar el celular con aplicaciones abiertas consumiendo batería en segundo plano. Sí, sube un poco y vuelve a bajar rapidísimo, porque la fuente sigue activa. Eso es brutalmente común en relaciones drenantes. Pequeños descansos, pequeños momentos lindos, pequeñas treguas y luego otra vez agotamiento. Eso confunde muchísimo porque genera esperanza intermitente. ¿Ves? Sí podemos, tal vez, pero la pregunta no es si existen momentos buenos. La pregunta es cuál es el patrón dominante. Eso cambia todo. Y aquí quiero tocar algo profundamente humano, la nostalgia selectiva. Porque cuando alguien está desgastado pero aún vinculado emocionalmente, la mente hace algo muy interesante. Resalta lo mejor, recuerda versiones iniciales, momentos hermosos, promesas, conexiones profundas. Y eso es real, no inventado. Pero cuidado, porque recordar lo mejor no necesariamente describe lo actual. Y muchísima gente sobrevive más conectada a recuerdos que a experiencia presente. Eso duele, porque aman algo que sí existió, pero quizá ya no sostiene la realidad de hoy. Y aquí quiero hacerte una pregunta especialmente incómoda. ¿Estás enamorado de la relación que vives? ¿O de la versión que recuerdas y sigues esperando recuperar? No respondas rápido, porque esa pregunta puede mover muchísimo. Y aquí aparece una verdad muy importante. A veces una relación no necesita terminar para dejar de drenarte. Eso merece decirse, porque no quiero caer en simplificaciones baratas. A veces el problema no es el vínculo completo, es dinámica, comunicación, patrones, límites, ansiedades no habladas, roles rígidos. Y sí, eso puede transformarse. Pero aquí está la condición importante. Ambos deben participar, porque una persona sola no puede reconstruir seguridad emocional mientras sigue absorbiendo todo el trabajo invisible. Eso es crucial. Muchísima gente intenta sanar relación sacrificándose más, entendiendo más, adaptándose mejor, explicando más bonito, aguantando más. Eso no es transformación. Eso suele profundizar desgaste. El cambio real necesita verdad compartida, responsabilidad mutua, espacio emocional real, no solo promesas. Y quizá ahí está la pregunta incómoda que ya se está formando sola.
Si fueras completamente honesto sobre cómo este vínculo impacta tu energía, ¿realmente habría espacio para reconstruir algo distinto? Y esa pregunta probablemente es una de las más importantes de toda esta conversación, porque ahí deja de tratarse solamente de cansancio. Ya no se trata solo de identificar señales, ahora se trata de verdad, de la clase de verdad que no siempre cambia una relación inmediatamente, pero sí cambia cómo te relacionas contigo. Y eso ya es enorme, porque quizá durante mucho tiempo intentaste interpretar tu agotamiento como otra cosa. Estrés, trabajo, rutina, sensibilidad, una mala etapa, y algunas veces quizás sí era parte de eso. Pero si después de recorrer todo esto algo dentro de ti sigue diciendo, no, hay algo más aquí, entonces esa voz merece atención, no pánico, no decisiones impulsivas, atención honesta, porque ignorar sistemáticamente lo que tu cuerpo y tu mente llevan tiempo intentando comunicar también es una decisión, y suele salir cara, muy cara, no siempre de golpe. A veces lentamente. Te cuesta alegría, te cuesta deseo, te cuesta presencia, te cuesta salud emocional, te cuesta paciencia con otros, te cuesta creatividad, te cuesta identidad, te cuesta ligereza. Y lo más fuerte es que muchas personas no notan cuánto se han reducido hasta que salen del patrón, hasta que vuelven a respirar distinto, hasta que una conversación no les deja drenados, hasta que un silencio ya no pesa, hasta que el cuerpo deja de anticipar tensión. Y entonces aparece una revelación brutal. Llevaba muchísimo más cansado de lo que creía. Eso pasa muchísimo, porque cuando vives mucho tiempo con drenaje, el agotamiento deja de sentirse excepcional. Se vuelve baseline, se vuelve yo. Y eso es peligrosísimo, porque empiezas a construir identidad alrededor de un sistema agotado. Soy una persona sin energía. Estoy siempre cansado. Ya no soy tan alegre. Ya no me emociona nada. Tal vez llevas demasiado tiempo sobreviviendo emocionalmente. Esa diferencia cambia todo. Y quiero decir algo con mucha claridad. Una relación que te drena no necesariamente significa una persona mala. Eso es importantísimo, porque mucha gente solo puede pensar en extremos. Villano o víctima, bueno o malo, saludable o monstruoso. La vida relacional rara vez es así de simple. A veces, dos personas con heridas compatibles construyen dinámicas agotadoras sin mala intención. A veces alguien te quiere profundamente, y aún así no sabe relacionarse de forma que tu sistema pueda descansar. A veces tú mismo llevas patrones que intensifican desgaste. Todo eso puede coexistir. La complejidad no invalida el impacto. Y eso importa muchísimo, porque no necesitas convertir a nadie en enemigo para validar lo que sientes. Solo necesitas honestidad. Y aquí quiero tocar una verdad profundamente liberadora. Reconocer desgaste no te obliga automáticamente a terminar, pero sí debería obligarte a dejar de mentirte. Esa diferencia importa muchísimo, porque quizá la relación tiene espacio real para transformación. Quizá hay conversaciones pendientes, patrones corregibles, dinámicas no conscientes, procesos de crecimiento mutuo. Eso existe, pero solo existe si hay verdad. No si sigues administrando agotamiento en silencio mientras esperas milagros emocionales. Eso rara vez funciona, porque el silencio no suele reparar desgaste, solo lo vuelve más elegante. Y aquí quiero preguntarte algo brutalmente honesto. Si tu mejor amigo viviera exactamente lo que tú vives en esta relación, ¿qué le dirías? No lo que te dices a ti, lo que honestamente le dirías a alguien que amas. Esa pregunta rompe muchísimas defensas. Porque curiosamente solemos proteger mejor a otros que a nosotros. Toleramos en carne propia cosas que jamás normalizaríamos en alguien querido. Y eso dice muchísimo, porque muestra cuánto se distorsiona nuestra percepción cuando hay apego, historia o miedo. Aquí aparece algo profundamente importante: el autorrespeto relacional. Porque hablar de relaciones sin hablar de autorrespeto deja conversación incompleta. Autorrespeto no significa orgullo, no significa dureza. No significa abandonar rápido. No significa cero tolerancia a imperfección. Significa algo mucho más simple y profundo. No construir amor a costa de tu sistema nervioso. Escucha eso otra vez. No construir amor a costa de tu sistema nervioso. Porque muchísima gente intenta sostener vínculos sacrificando paz interna como si fuera costo inevitable. Y no. Habrá momentos de tensión. Claro, habrá desafíos.
Habrá conversaciones difíciles. Habrá etapas humanas. Pero vivir crónicamente drenado no debería convertirse en precio normalizado del amor. Eso no es romanticismo profundo. Eso suele ser desgaste mal interpretado. Y quizá aquí está la pregunta más importante de todas. ¿Qué parte de ti ha estado pagando el precio para sostener esto? Tu energía, tu espontaneidad, tu salud mental, tu descanso, tu identidad, tu alegría, tu deseo, tu calma. Porque ponerle nombre al costo cambia muchísimo. Hace visible lo invisible. Y cuando lo invisible se vuelve visible, algo dentro ya no puede seguir funcionando igual. Eso no significa decisiones inmediatas, significa conciencia. Y la conciencia ya transforma. Porque ahora quizá puedes empezar a hacer preguntas distintas. No, ¿estoy exagerando? Si no, ¿qué necesita mi sistema para dejar de vivir así? No, ¿cómo aguanto mejor? Si no, ¿qué dinámica necesita cambiar? No, ¿qué me pasa? Si no, ¿qué me está mostrando esto? Eso es madurez emocional real. No negarte mejor, escucharte mejor. Y si mientras escuchabas todo esto apareció una verdad incómoda, quiero que sepas algo importante. No estás loco. No estás siendo demasiado sensible automáticamente. No estás fallando por sentir agotamiento. Tu experiencia merece explorarse con honestidad, con compasión, con dignidad, no con vergüenza. Y si hay algo que me gustaría que te llevaras hoy es esto. El amor no debería sentirse como una fuga constante de energía que te deja menos tú. Puede desafiarte, puede confrontarte, puede pedir crecimiento, pero no debería vaciarte silenciosamente mientras tú intentas convencerte de que eso es normal. Si este video te hizo pensar en alguien que parece cada vez más apagado dentro de su relación, compartirlo puede ser una forma muy real de cuidado. Y si algo de esta conversación te habló directamente, quiero leerte. No una respuesta perfecta, una honesta. ¿Cuál de estas 5 señales te pegó más fuerte? Y si este tipo de conversaciones profundas, humanas y sin ruido superficial, es el espacio donde sientes que por fin alguien pone en palabras cosas que llevabas tiempo sintiendo, ya sabes que aquí hay mucho más para seguir explorando juntos. Pero más allá de eso, ojalá hoy te lleves una verdad simple. No naciste para llamar amor a algo que constantemente te deja sin energía para vivir tu propia vida.